Presentamos 24 horas al día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias aquí en 24 horas al día, en una tarde con 17 grados en la capital y chubascos. Se pronostica ya para la tarde un poquito más de lluvia. Vamos a estar repasando varias de las noticias de las últimas horas. Vamos a estar en el sur con todos los estragos que causó este temporal de lluvia y viento en distintas regiones del sur de nuestro país. También vamos a estar en Italia, donde ya están los últimos preparativos en el Vaticano para el funeral de mañana del Papa Francisco y, por cierto, con varias noticias policiales. Y vamos a comenzar justamente por eso, ¿no? Por este profesor de karate, este intento de asesinato o un homicidio frustrado a un conocido profesor de karate que impartía clases y residía en el sector de Calera de Tango. Hay muchas preguntas al respecto. Hay un agresor que ingresó justamente a este sector deportivo y disparó 5 veces frente a alumnos pequeños. Tenemos los detalles, lo que se conoce hasta el momento junto a Fabián Collado. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes, Monse. Y claro, todo a vista y paciencia. En más de 10 niños entre 9 a 17 años, los cuales estaban como alumnos del profesor cuando fue brutalmente atacado por este delincuente que hasta el minuto está prófugo. Estamos justamente en el estadio de Calera de Tango, en el polideportivo que ayer fue protagonista de este hecho de violencia. Camino a Lonquén, a la altura del paradero 21, es donde ocurren estos hechos, en una jornada que más bien tranquila, donde se realizan diversos talleres. Y fíjense que en el fondo, ahí donde dice karate, ese es el polideportivo. Ahí es donde este sujeto atacó al profesor. ¿Cómo ingresó según los antecedentes preliminares? En horas de la tarde, noche de este jueves, obviamente ya estaba todo oscuro cuando comienza a consultarle a varias personas que se encontraban en los alrededores, algunas personas que venían a otros talleres, apoderados, donde se encontraba el profesor de karate. Así, textual, no con el nombre de pila, sino que donde estaba el profesor de karate. Por lo mismo, no le dieron ningún tipo de arma, ningún hecho violento, y le dijeron, no, ahí en el polideportivo se dirige allá y lo va a encontrar. Pues bien, a patadas ingresa, a patadas contra la puerta, inmediatamente se topa frente a él y percuta más de 5 disparos, lo deja muy herido, arranca del lugar hacia el sector del Camino Lonquén, supuestamente, según antecedentes preliminares, estaba siendo esperado por un vehículo y arrancan en dirección hacia el sur. Ahí es cuando al profesor le prestan los primeros auxilios. Es trasladado hasta el hospital parroquial de San Bernardo, donde lamentablemente se está debatiendo entre la vida y la muerte. Pero en el minuto del ataque había muchos niños, más de 10 niños que estaban presenciando, que estaban desarrollando esta clase entre 9 a 17 años. Muchos de ellos buscaron resguardarse, agacharse, otros se escondieron en los camarines, claramente no entendían. Incluso también hablan los testigos de que de los disparos hubo el rebote de al menos 2 balas que afortunadamente no impactaron en otras personas. Pero acá la interrogante que hay, ¿por qué ocurrió todo esto? Eso es lo que nadie sabe, que todavía la Policía de Investigaciones busca dilucidar. ¿Por qué? Porque el atacante es uno, pero según las cámaras de seguridad habían sujetos, al menos 1 o 2, que los habrían estado esperando, prestando la cobertura al exterior para poder arrancar en un vehículo hacia el sector del Roto Chileno, según lo que nos dicen, más hacia el sur, más al sector del Camino Oliveto, por ejemplo, más próximo a Talagante, donde se habrían fugado estos sujetos, pero el atacante, como les decíamos, es uno. Hecho muy violento que fue presenciado por niños y eso marca absolutamente esta situación en que es absolutamente anómala, sobre todo en un profesor de karate que se desempeña más de 20 años acá en Calera de Tango. Quiero que pasemos a revisar algunas declaraciones por parte del papá de un niño de 7 que estaba presente cuando ve a la gente arrancando, cuando siente algo extraño. Esto todo se lo comenta obviamente a sus padres, al igual que gente que conocía al profesor de karate. Escuchemos. Vi cuando este tipo venía saliendo corriendo desde el estadio y atravesó la calle, pero súper rápido y casi lo impactó un camión blanco grande y lo estaba esperando un auto.
Era un auto plomo. Yo sé que atrás tenía los vidrios polarizados, pero en la parte de atrás. Era un tipo joven, pero el tipo más de 20 años no tenía. Sí, obviamente les preguntó a ellos, como a 4 alumnos, más al profesor, dónde estaba el profesor de karate, y ellos le indicaron dónde estaba. La sala está alejada del gimnasio. Me dice que él no escuchó los disparos, porque yo le pregunté, le dije, fueron 2 disparos a las piernas, uno en el tórax y uno en la mandíbula. Hoy en día el ambiente ya no está apto como para poder hacer clases, porque nosotros siempre trabajamos con segmentos, ¿cierto?, de gente de escasos recursos, donde está la violencia misma. En más de alguna oportunidad llegaron a mis clases, cuando estaba haciendo clases, a retarme o de repente a agredirme con armamento blanco. Calera de Tango, y además hablando de lo que fue el ingreso de un hombre armado que venía decidido a balear a su víctima, y además también en presencia de menores de edad que estaban desaparecidos. Fabián, mira, ¿hay algún dato? Porque también hay que tener cuidado con todo lo que puede surgir a modo de rumor, ¿no es cierto? Pero ¿hay algún dato respecto a algún tipo de problema anterior que hubiese tenido este profesor de karate, algún tipo de amenaza, él, su familia, algún tipo de conflicto, para tratar de explicar o tratar de dilucidar cuál fue el móvil de este intento de asesinato? Mira, la verdad que no hay registros de amenazas directas, al menos que maneje la policía hasta estos instantes. Hay 2 aristas fundamentales. Son las rencillas que podría haberse generado, o sea, ¿a qué es lo que nos referimos? O es un sujeto que habría tenido algún tipo de pelea, algún tipo de discusión previamente con el profesor de karate y él lo habría venido a atacar, o mandaron a alguien a atacarlo. ¿Cuál es el motivo de esta pelea? Hay 2 teorías que nos han pedido que se mantengan resguardo por la investigación, pero son problemas de carácter personal, al menos eso es lo que nos han explicado. Sin ir más lejos, acá no habría ningún hecho, por ejemplo, vinculado a un ajuste de cuentas o algo así. Eso está prácticamente descartado, sino que son tipos de problemas, relaciones personales, que es lo que habría desatado todo esto, pero lo que se desconoce hasta el minuto es si es que el sujeto mismo que disparó es quien tenía los problemas con el profesor de karate o si fue enviado a dispararle. Pues bien, también nos queremos concentrar en la historia del profesor. Fíjense que es Claudio Báez. Él tiene 56 años, el cinturón negro sexto dan, estilo karate Shotokan, campeón nacional, campeón sudamericano, panamericano, entrenador nacional, y hace más de 20 años que desempeñaba sus labores como profesor de karate. La investigación está en manos de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios Metropolitana, el equipo contra el crimen organizado, los cuales lo primero que hicieron es estar en este lugar. Posteriormente analizaron cámaras de seguridad porque al interior del recinto no hay. Pero mira, si me acompañas, Pedro, mira, acá hay unas imágenes de televigilancia. ¿Qué es lo que le importa a la policía netamente tal? Poder individualizar a los sujetos, el vehículo en que arrancaban. Esas cámaras lamentablemente fueron colisionadas hace un tiempo según los detalles que nos entregaron los propios vecinos y según la investigación y no están aptas. Pero hay locales comerciales alrededor que mostrarían esto y eso sería clave en esta investigación. La arista principal entonces, problemas personales que se habrían gestado en contra del profesor y que habría terminado en este hecho violentísimo que termina debatiéndose entre la vida y la muerte, el profesor de karate. Y además la investigación apunta a las cámaras de seguridad, el mapeo, hacia dónde van. Por ejemplo, acá el sector del Roto Chileno, que está más hacia Talagante, más hacia el sur del Camino Lonquén, es por donde se habrían fugado. Ese es un detalle interesante, importante en esta investigación. Quiero que pasemos a revisar esas declaraciones en voz de la PDI y el equipo del crimen organizado. Llegó un hombre a este lugar preguntando por esta persona y acometió directamente contra él. Por lo tanto, uno pudiese entender de que al menos conocía o tenía el propósito directo de encontrarse con él. Por los antecedentes que tenemos no hablan de una discusión, fue algo directo hacia el profesor. Él va a ser trasladado prontamente a la Mutual. Hablé con su señora en la mañana, bueno, ayer. Claro, uno se va muy consternada porque de ver a un profesor vigoroso,
buena persona, amigo, verlo en la situación que estamos viviendo, un delito nunca visto, por lo menos a nivel nacional, creo que no, estamos muy complejos. Sí, claro, las declaraciones de la alcaldesa de la comuna de Calera de Tango, la cual instruyó la suspensión de clases, por ejemplo, del colegio Calera de Tango, que depende de la municipalidad debido a la gran conmoción que existe en este sector que es absolutamente rural. Mira, además de mostrarle el colegio, no sé si Pedro, si puede hacer un paneo para exhibirle un poco el sector, el barrio. Acá hay pocas casas porque es muy rural esta zona del camino a Lonquén, donde está emplazado el estadio de Calera de Tango y donde ocurrieron estos hechos de violencia. Por eso es que llama la atención, capta todas las miradas y sobre todo también conociendo un poco la historia, al menos de lo que se sabe, del profesor de karate, el cual es singularizado como un hombre muy tranquilo, es un hombre que tiene su familia, su esposa, sus hijos, eso es lo que nos han comentado, y que reside más cerca de la comuna de Talagante, entre Calera de Tango y Talagante, y que todos los días, cada 3 días, viene hasta esta zona, hasta el estadio Calera de Tango, para desempeñar sus clases durante más de 20 años, Monse. Es una historia, la verdad, que muy conmovedora, muy preocupante también, porque lo que señalábamos, aquí estaba lleno de niños. A esa hora en el centro deportivo estaban los niños que estaban practicando karate 9 con el profesor. a 17 años. Sí, muy chiquititos, 9, 17 años. También luego cuando sienten estos disparos, hay unos chicos que estaban practicando gimnasia por ahí, sienten estos disparos, empiezan a correr. Muchos de los niños afuera, hay los niños grandes que ayudan a los niños más chiquititos. Por suerte también habían padres, porque ya estaban cerca de la hora del retiro de los niños que terminaban sus actividades a las 8 de la tarde. Esto ocurre a las 7:30. Y bueno, está este testimonio clave que veíamos de una persona, una mujer que iba pasando por ahí y que ve cómo este individuo, este pistolero, sale corriendo del lugar y toma un auto de color plomo que lo estaba esperando. Hay un tema ahí con las cámaras de seguridad, porque en el barrio y en esas calles, nos cuenta la alcaldesa que hay varias cámaras de seguridad que funcionan. Sin embargo, una que tenía el centro deportivo no estaba funcionando porque había habido un problema con la fibra óptica. Entonces ahí también hay un desafío de la Policía de Investigaciones respecto a la rapidez con que se pueda dar con el paradero de este hombre, es fundamental. Mientras más tiempo pasa, obviamente puede ser más difícil dar con su ubicación, ¿no es cierto? Pero también muy atentos a lo que va a ser la evolución del estado de salud. Recordemos que este profesor recibió 5 balazos y de milagro, hay que decirlo, salvó con vida, ¿no? Nos quedamos atentos a cualquier novedad en esta información. Fabián, sí, adelante. No, sí, el último detalle que te quería proporcionar. Afortunadamente hay un local comercial el cual se encuentra en diagonal a la entrada, al acceso principal del Estadio Calera de Tango. Está el ángulo perfecto hacia ese punto y esas cámaras son claves. ¿Por qué? Por el ingreso y la salida de este delincuente. Y además de eso, claro, para la gente que aquí ubica Calera de Tango, hay en medio del camino hay varios locales comerciales, recintos comerciales, por ejemplo, locales gastronómicos que tienen imágenes de cámaras de seguridad. Entonces, partiendo por esa cámara que apunta al ingreso, al acceso del estadio de Calera de Tango y luego para las múltiples que hay en direcciones al sur, son fundamentales y que ya fueron recogidas anoche por parte de la Policía de Investigaciones con el fin de poder individualizar el vehículo, ver la patente, si es que no es robado, a quién pertenece y ahí poder seguir la línea investigativa con el fin de poder dar con él. Y ojo, o los responsables, porque lógicamente no andaba solo este sujeto que casi termina con la vida del profesor de karate. Así es, Fabián, gracias por la información y vamos a otra de las noticias también policiales, porque más de 100 máquinas de juegos de azar fueron incautadas desde un casino clandestino. El operativo dejó solo un detenido, Yesenia Yemet. Nos cuenta más detalles. Yesenia, buenas tardes. Hola Monse, muy buenas tardes. Fueron 149 máquinas las que la Municipalidad de Independencia, en conjunto con Carabineros, descubrió al interior de un casino ilegal que se encuentra en la calle Vivaceta. Es precisamente ahí donde nos encontramos. Estamos acá y yo les quiero invitar a que veamos dónde se encontraba este casino clandestino, porque, Monse, estamos en un barrio que es comercial. Al costado hay bastantes locales y nos encontramos con este galpón,
que si uno lo ve, pareciera que no tiene nada, pero a medida que nos vamos acercando, y que fue eso lo que pasó ayer con Carabineros y los fiscalizadores, que tenían una denuncia anónima que había entrado por la municipalidad, y cuando llegan a fiscalizar ven esto cerrado, pero se percatan que hay algo abierto al fondo, donde ustedes están viendo, se ve al fondo lo que sería una estrella y una persiana metálica. Es ahí donde operaba este casino clandestino que, según algunos vecinos fuera de cámara señalaban, habría estado operando por cerca de 10 años, en los cuales nunca había sido descubierto. Fueron estas dos denuncias que ingresan de forma anónima a la Municipalidad de Independencia las que permiten que se realice esta fiscalización en conjunto con Carabineros, que cuando llegan acá se encuentran con este local. Para que ustedes se den una idea, acá lo que hay al comienzo, antes de llegar a donde se encontraba este casino, es lo que parece ser una serie de estacionamientos para las personas que venían a jugar a estas máquinas de azar. ¿Qué es lo que nos cuentan las autoridades, los investigadores que llegaron el día de ayer hasta acá? Es que cuando ellos ingresan se encuentran con que las personas, antes de llegar al galpón, al percatarse que habían funcionarios de Carabineros y de la municipalidad, comienzan a escapar. Cuando ya ingresan, preguntan quién es el dueño, quién está a cargo, y aparece este ciudadano de nacionalidad china que dice que es la persona encargada, el dueño de este local clandestino. Se ven las 149 máquinas y se procede a su detención, porque hay que recordar que este tipo de locales que se han visto incluso en otras comunas, de hecho reportajes de nuestro propio canal así lo han denunciado, son ilegales. Las máquinas de juegos de azar son ilegales. La única que se aceptan y para las cuales las municipalidades pueden dar patente son para juegos de destreza, Monse. Así es, Yesenia, claro. Y lo que decíamos que llama la atención y por qué razón hay una sola persona detenida. Esa es parte de las explicaciones que todavía quedan abiertas, ¿no? Sí, es parte de la investigación que se está llevando, saber por qué hay una persona detenida. Esa persona, ese ciudadano de nacionalidad china, sería el dueño. Es por eso que él es quien queda detenido, porque es quien es responsable finalmente, o sería responsable de todo este local clandestino que se encuentra en la comuna de Independencia. Y que lo que llama la atención, Monse, es que lo que los vecinos decían fuera de cámaras, acá este local habría estado operando por cerca de 10 años. 10 años en los cuales había pasado completamente desapercibido hasta que llegan estas dos denuncias anónimas hasta la Municipalidad de Independencia. Se logra hacer esta fiscalización y que de hecho lo que las autoridades decían es que cuando llegan costaba percatarse que acá había un casino. Ellos ven un portón cerrado y es una pequeña puerta la que les permite mirar al interior y percatarse que al fondo de este lugar se encontraba este establecimiento que es completamente ilegal. Al respecto se refirieron Carabineros y también el fiscal a cargo de este procedimiento. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Mantenía un casino clandestino, el cual no mantenía ningún tipo de permiso para poder funcionar aquí en este lugar, y donde se logró la detención del regente de este local, una persona de sexo masculino, adulto de nacionalidad china. No hubieron mayor inconveniente, se logró ingresar al local, donde, como les comentaba, se presentó el regente y se lograron ubicar estas máquinas y se pudo corroborar y fiscalizar la totalidad de las dependencias del lugar. Preliminarmente, por lo menos a primera vista, pareciera que fueran de azar, máquinas similares a las que existen en los casinos autorizados legalmente por ley. Por lo tanto, se detiene esta persona. Y se están realizando todas las diligencias en cuanto a ver las cámaras, los videos, van a tener que periciarse en algún minuto estas máquinas para determinar si efectivamente son de destreza o de azar. A ver, acá hay varios puntos a analizar. El fiscal Felipe Olivari lo adelantaba. Acá hay peritajes que se tienen que hacer a estas máquinas porque en Chile existe y está regulado las competencias de juegos de destreza, que es un permiso que se otorga a través de la Superintendencia de Casinos, que son ellos que cuando una persona llega hasta un municipio a pedir la patente para poner estas máquinas, es la Superintendencia que a través de distintos
distintos peritajes fiscaliza y revisa finalmente si estas máquinas son de azar o de destreza. En este caso, a primera vista, se ve que son de azar. A el dueño de este local, este ciudadano chino, cuando las autoridades llegan, le piden los documentos, tanto la patente para tener un local en la comuna de Independencia, como también el permiso de la Superintendencia de Casinos, y él dice que ninguno de estos permisos los tiene. Hay que ser claros en esta materia porque el rol de fiscalizar este tipo de locales le pertenece a los municipios. La Superintendencia de Casinos, cuando uno escucha el nombre, dice, bueno, ¿serán ellos los responsables? No, lo que ellos ven, lo que ellos les competen son los casinos legales, y es por parte de los municipios quienes se encuentran a cargo de fiscalizar estos locales, como ocurre en este caso. A raíz de este hallazgo se refirió el alcalde de Independencia. Pasemos a revisar sus declaraciones. Los casinos ilegales en la comuna ha sido un problema de larga data, en los cuales nunca se hizo nada, y en esta administración hemos decidido enfrentarlo y a fiscalizarlos todos. Acá estamos frente a un casino de gran magnitud, 149 máquinas son las que se encuentran adentro, y seguiremos investigando respecto a los posibles casinos que tengamos en la comuna de Independencia para fiscalizar y terminar con esta mafia que hay de casinos ilegales que no tienen patente, que es un delito porque está fuera de la ley. Lo dice el alcalde, mafia de casinos ilegales. Claro que no es única vez entonces que se hace un operativo de este tipo. Llama la atención, sí, Yesenia, la magnitud era grande, tenía buenas instalaciones, y un tema que ha ocurrido varias otras veces, que tiene que ver con ciudadanos chinos. El año pasado también se desbarató un subterráneo que funcionaba como casino ilegal, también a manos de un ciudadano chino, esto en el barrio Meix. Es parte entonces de, me imagino, las cosas que hay que investigar respecto a si corresponden a una red, si corresponden a un tipo de negocio ilegal, principalmente desarrollado por ellos. Yo creo que también es una línea investigativa eso, ¿no? Sí, son partes de las aristas que va a tener esta investigación. No solo investigar este casino, sino si podría estar también relacionados a otros casinos ilegales que han sido descubiertos tanto acá en la región metropolitana como incluso en otras regiones de nuestro país. Hay un punto que es importante de mencionar. ¿Por qué acá se detiene este ciudadano chino? Porque en otros casos, Monse, y yo creo que todos hemos sido testigos de fiscalizaciones de los municipios a estos locales, pero a veces no se logra la detención de las personas, sino que se les pone una multa, se clausura, pero a las semanas hemos ido a ver si siguen operando y vuelven a abrir. En este caso se logra la detención de este ciudadano chino porque él dice que es el dueño, y es por eso, porque él es el responsable, que es detenido. El día de hoy, esta mañana, fue formalizado este ciudadano chino que está regular en nuestro país, y ahí se produce algo bastante particular y que lo hemos visto en otros casos cuando estamos frente a ciudadanos chinos que han sido vinculados a delitos, que es cuando se trata de hablar con ellos. Los periodistas lo intentamos y nos dicen que no hablan español. En la audiencia se le tenía un traductor, había una persona ahí encargada para poder explicarle todo lo que estaba pasando, pero cuando el magistrado, el juez de la sala, comienza a explicar y le pide su nombre y le hace distintas preguntas, nos percatamos que este ciudadano chino no necesitaba traductor. Él entendía perfectamente el español. Es por eso que cuando se decretan las medidas cautelares que tiene, que fueron una firma quincenal, la prohibición de acercarse a ese lugar y el arraigo nacional, nos acercamos a él a la salida, tratamos de hablar con él y esto fue lo que pasó. ¿Hace cuánto tiempo operaba este casino? Lo vimos adentro de la audiencia hablando en español. ¿Cuál es su nombre? Fueron las respuestas que le contestó al magistrado, al juez. Los vecinos dicen que operaba hace 10 años este casino de manera ilegal y ya también en 2021 también tenía una detención en los Andes, donde se le encontraron 101 máquinas. ¿Recuerda esa detención, ese hecho? ¿Usted nos podría ayudar a traducirla? Lo escuchamos hablar en español al interior. Bueno, silencio absoluto, tanto este ciudadano chino como su acompañante de la misma nacionalidad, que incluso él se había ofrecido como traductor, decidieron no decir nada al respecto. Y que es importante acá, en este emplazamiento que le hacemos a este detenido, es
que no es primera vez, Monse, que él enfrentaba a la justicia. Ya en 2021 había sido detenido, como lo decíamos, ahí por un casino ilegal encontrado en Los Andes, donde se percatan de la presencia de 101 máquinas de azar. Esa causa fue archivada. Él incluso ni siquiera pasó al control de detención. Todo esto va a ser materia de investigación. El por qué también no pasó en esa oportunidad a control de detención, porque uno se hace esa pregunta. Nosotros vamos a seguir atentos a este caso, a los resultados que da esta investigación, para que podamos seguir ampliando un poco más esto que incluso decía el alcalde de la comuna, esta mafia de casinos. Sí, yo creo que la pregunta que tú haces es muy importante. ¿Por qué, si el año 2021 a él justamente se lo detiene por tener más de 100 máquinas de juego ilegal, no hay ningún antecedente de eso? Es de esperar que en este caso la información llegue más adelante, ¿no? Gracias, Yesenia, y nos vamos al sur de nuestro país, porque en un amplio operativo de la policía, esto al sur de Cañete, fue detenido Federico Astete Catrileo. Él es indicado como el líder de la agrupación Resistencia Mapuche Lafkenche. Más detalles nos entrega Felipe Jara. Felipe, buenas tardes. Hola, Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, y si bien durante la mañana en las declaraciones que entregaron las autoridades se puso de alguna manera en entredicho su rol de liderazgo al interior de la resistencia mapuche lafkenche tras la formalización de cargos que se está desarrollando y a la cual pudimos tener acceso durante algunos minutos, quedó más que claro que Federico Astete Catrileo efectivamente cumplía el rol, bien digo, de liderazgo y era uno de los cabecillas, el líder de la resistencia mapuche de Lafkenche. Justamente tenemos algunas imágenes que dan cuenta de la detención de este hombre cuando llega trasladado desde Cañete por personal de la Policía de Investigaciones hacia el cuartel de la VIPE, ubicado acá en el sector de Brisa del Sol, en Talcahuano. Fue un amplio operativo encabezado por la Policía de Investigaciones y por la Armada, el que permitió su captura a casi 2 años del atentado, a casi 3 años, bien digo, del atentado que ocurre en el Molino Grolmus y a casi 1 año de que se le perdiera completamente la pista luego de que el año pasado, en el mes de marzo, la Policía de Investigaciones llega a detenerlo, logra capturar a 2 de sus compañeros miembros también de la resistencia mapuche lafkenche, pero él había logrado escapar, había logrado huir y estuvo durante todo este tiempo, desde marzo del año pasado hasta la fecha, evadiendo la acción policial. Se estuvo cambiando de domicilio, estuvo siendo ayudado por familiares. De hecho, durante la madrugada de este viernes, pasada la medianoche, a él se lo ubica en el sector de Pocuno, esto al sur de la comuna de Cañete, donde estaba en la casa de sus padres. Ahí había estado durante el último tiempo y ahí lo logra ubicar la Policía de Investigaciones. Lo dijeron las autoridades durante la mañana, era un operativo que contaba con un cierto grado de riesgo, más bien un riesgo alto, y es por eso que el operativo se realiza en conjunto con personal de la Armada, que además realiza labores de seguridad en el contexto del estado de excepción que rige para la provincia de Arauco. Pero ¿quién es esta persona? ¿Quién es Federico Astete Catrileo? Se los decía yo, es el líder de la resistencia mapuche lafkenche y quien justamente encabezó y lideró, ejerció la labor de liderazgo en uno de los últimos atentados incendiarios que llevó a cabo esta orgánica en la provincia de Arauco. Estamos hablando del incendio al Molino Grolmus. En la audiencia de formalización de cargos que yo les contaba al comienzo se está desarrollando en este momento el fiscal Danilo Ramos, que está justamente formalizando los cargos en esta audiencia. Lo dijo claramente que él fue quien en esa oportunidad realizó las labores de distribuir las armas, de distribuir todos los elementos que se utilizaron, porque no usaron teléfonos celulares, sino que radiocomunicadores. Además, fue quien distribuyó todas las labores que tenía que realizar la treintena de personas que actuaron en este atentado. A él se le está formalizando, son 5 delitos por los cuales se le está formalizando cargos: incendio, robo con violencia, intimidación, porte ilegal de armas de fuego, municiones, además de disparo injustificado, además del delito de homicidio en carácter de frustrado. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones que entregaron las autoridades durante la mañana tras este operativo que termina con la detención de este líder de la resistencia mapuche lafkenche. Acá lo relevante de este procedimiento era lograr su ubicación, quien se encontraba en condición de prófugo, existiendo 3 órdenes de detención pendientes por los delitos de homicidio, asociación ilícita y atentado incendiario.
nuestra función fue principalmente en apoyo de inteligencia, apoyo de reconocimiento de objetivos que llamamos de alto valor y también durante los operativos apoyar en la seguridad del personal de la PDI que opera en un ámbito rural que a veces es complejo y que nosotros ayudamos con la seguridad de ellos mientras hacen sus labores policiales. Claro, yo se los decía, durante todo este tiempo, Federico Astete Catrileo estuvo escondido en distintos puntos. Estuvo aparentemente siempre dentro de los límites de la región del Biobío y así estuvo eludiendo entonces la acción policial que buscaba dar con su captura. Fíjense que solamente por el hecho del molino Grolmus, el Federico Astete Catrileo es el detenido número 17, es decir, antes que él cayeron otras 16 personas, entre ellas su pareja, Claudia Nahuelán, que también realizaba labores de liderazgo al interior de esta orgánica y particularmente en el atentado al molino Grolmus. No es el único hecho por el cual él está enfrentando a la justicia. De hecho, hay otras dos causas en las cuales él también está siendo seguido por la justicia. De hecho, hay una causa por la cual lo único que está pendiente es que se realice el juicio oral en su contra, también por un atentado ocurrido en los últimos años en la provincia de Arauco. De hecho, habían 3 órdenes de detención que estaban vigentes para poder detenerlo. ¿Está desarticulada con esto la resistencia mapuche lafkenche? Lo dijeron las autoridades. No, pero es un paso importante justamente para el objetivo, que es desarticular la RML. Escuchemos más declaraciones al respecto. Nosotros esperamos que, obviamente, en el marco de esas investigaciones, todos los hechos que forman parte de la misma sean esclarecidos y hemos dicho muchas veces que no se construye un Chile más justo a través de la violencia. Sí, en este momento se está desarrollando la audiencia de formalización de cargos. Se realizó ya el control de detención donde lo detalló el Ministerio Público. Se le están imputando estos 5 delitos que yo les describía, que va desde el incendio, el porte de armas, el disparo injustificado y delitos de homicidio calificado pero en grado de frustrado por los miembros de la familia Grolmus, que resultaron con heridas de diversa consideración, principalmente graves, una vez que ellos incendian este molino, pero además atacan a los miembros de esta familia propietaria de este sitio histórico y patrimonial de la región del Biobío. En este momento la audiencia de formalización sigue, pero no hay acceso para los medios de comunicación, básicamente porque se están entregando detalles a través de los cuales el Ministerio Público, en este caso el fiscal Danilo Ramos, está sustentando la petición de medida cautelar, que en este caso va a ser evidentemente la prisión preventiva. Nos quedamos, por supuesto, muy atentos al cierre, al término de esta audiencia de formalización de cargos en contra del líder de la resistencia mapuche de lafkenche, Federico Astete Catrileo. Así es, importante información. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Y seguimos en el sur, pero ahora con este temporal de lluvia y de viento. Árboles caídos, vehículos dañados, estructuras en el suelo, voladuras de techo provocaron estos vientos y lluvias. Y los vientos alcanzaron casi 100 kilómetros por hora. Valdivia, también la región de los lagos, la Araucanía, todos estos fueron muy afectados por este temporal que estamos viendo en pantalla. Las graves consecuencias, y Ricardo Campos nos entrega más detalles. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Y el reporte oficial da cuenta de 120 kilómetros por hora, ráfagas de viento absolutamente inusuales, porque muchas personas pueden decir, oye, pero en el sur están más o menos acostumbrados a este tipo de temporales. Esto es inusual, al punto que ráfagas de 120 kilómetros por hora afectaron en la región de los lagos, específicamente en Puerto Montt, en Valdivia hasta 90 kilómetros por hora, y acá en la Araucanía entre 80 y 90 más o menos, donde nos encontramos a esta hora de la tarde en la ciudad de Pucón, donde hubo techos que simplemente no resistieron evidentemente las fuertes ráfagas de viento, la intensidad, la fuerza con la que se presentó el viento. Este era un sistema frontal que estaba anticipado, que había sido anunciado por parte de Meteorología de Chile, pero claro, algunas comunas, algunos municipios a través de sus departamentos se fueron preparando, advirtiendo a la ciudadanía de lo que podía acontecer, pero fue registrado a través de los teléfonos celulares de muchos habitantes, de muchos vecinos,
cómo se presentó el temporal, con fuerte viento, lluvia, sobre todo en Valdivia. Ya estamos revisando imágenes de lo que aconteció en la capital de la región de Los Ríos, con este temporal, esta tormenta literalmente, que pudo ser grabada, registrada por distintos celulares, como yo les decía, de los vecinos impactados, grababan lo que estaba aconteciendo, porque si bien Valdivia está acostumbrado a la lluvia, no hacía esta mezcla de ráfagas que superaban los 90 kilómetros por hora, mucha lluvia también. De hecho, hubo estructuras que no resistieron la cantidad de agua caída y evidentemente se sobrepasaba el agua, se pasaban las estructuras, comenzaron las inundaciones, anegamiento de viviendas, calles inundadas también en la ciudad de Valdivia. Fue más o menos la tónica de la afectación en ese punto, los estragos que generó. De hecho, hablamos con la gente y esas son las impresiones que les invitamos a ver a continuación. El problema que hubo aquí, que yo fui a Ornato en abril. Yo estoy años reclamando por el asunto del árbol, que era muy grande. Me dijeron que hasta mayo venían a podar. Miren lo que pasó ahora. Yo vi el momento en que cayó el árbol en mi camioneta, tuve como 3 minutos de haber bajado, haber venido a mover la camioneta, pero en ese momento quizás a lo mejor me hubiese quedado dentro de la camioneta. Igual fue impactante, la verdad, fue intenso, igual son árboles bastante antiguos, las cortezas tampoco estaban como ya bastante sanas, estaban bastante como podridas. Y lo que genera esa ráfaga de viento, más que la lluvia, que hoy día fue menor que el otro día, digamos, es la caída de árboles. Eso fue lo que ocurrió en la región de Los Ríos, en Valdivia. Veíamos la impresión de la ciudadanía también, porque hubo árboles que fueron registrados por los departamentos de emergencia que estaban arriba de vehículos, o sea, hubo ramas que evidentemente fueron desplazadas, se cayeron producto de la acción del viento muy fuerte, intensas ráfagas de viento, y que acá en la Araucanía, ustedes pueden ver la imagen absolutamente en vivo en la cámara de Pedro Guipán hasta ahora de la tarde, todavía se pueden ver las consecuencias, los efectos de este sistema frontal, de este temporal que acá en Pucón evidentemente ha generado que el lago presente un oleaje diferente producto del fuerte viento, esta estructura que se desarmó, el techo no resistió. Este es un pub bastante conocido, un restaurante que está situado en plena Playa Grande, el Ruca Pucón, bastante conocido, y que tuvo que lamentablemente ver los efectos del viento principalmente, no tanto la lluvia aquí, pero sí el viento sacó, pero evidentemente salió volando el techo, quedó ubicado en una parte aquí, la otra está en otro sector de la playa. Eso da cuenta evidentemente de la fuerza del viento. Que yo les decía, si bien estamos acostumbrados al frío, la lluvia, este tipo de situaciones, pero no así, ¿no? Esto es evidentemente muy similar a lo que pasó en agosto del año pasado, que había sido el último temporal que habíamos vivido en los últimos meses, y esto más o menos fue similar, aunque no con la misma magnitud, intensidad de lo que se vivió en agosto del año pasado. Miles de clientes sin luz también, producto de las ramas que caían sobre el tendido eléctrico. Vamos a registrar las impresiones que hemos captado durante esta jornada acá en Pucón también, porque bueno, la gente también se impacta, turistas sobre todo en la zona lacustre, que dicen, oye, esto sí para nosotros es una tormenta, evidentemente. Veamos lo que han señalado y también el reporte y el balance por parte de las autoridades. Es impactante ver a lo mejor lo que ha destruido el temporal. No imaginábamos que íbamos a tener un tiempo tan malo, pero Pucón igual entrega esta magia, la magia del sur. Me llama mucho la atención porque sobre todo el sur de Chile, que está mucho más preparado que la zona central para los temporales, para la lluvia, llama mucho la atención que se hayan caído árboles, que hayan destrozos como estos. Sí. La situación ha sido compleja para la comuna, han sido, entendamos, vientos entre los 80 y 95 kilómetros por hora desde el martes, que hemos sido afectados por este ruido atmosférico. Bien impresionante, Ricardo, las imágenes. Bueno, y ahí tú estás efectivamente en la tradicional y concurrida Playa Grande de el lago Villarrica, ¿no? La playa de Pucón, donde, si nos puedes mostrar a tus espaldas lo que decías tú, que es a esta altura como lo que queda de un conocido pub, ¿no? Donde el viento arrasó con el techo, con parte de la estructura, Ricardo.
Sí, mira, Monse, de hecho sale un poquito el sol hasta ahora, que es la primera vez en la mañana por lo menos que ha salido el sol y nos puede dar un poquito más de color a la situación que se está registrando en este punto. Me refiero a la cámara, ¿no? Mostremos, Pedro, cómo se logra apreciar ahora. Bueno, una situación lamentable, evidentemente, para el locatario que andaba aquí hace un rato, para el dueño del pub, del Ruca Pucón, bastante conocido. Es un restaurante aquí en plena playa, ahí está el lago. Giremos un poquito, va a molestar un poquito el sol, pero... para que ustedes se den cuenta, estamos en plena Playa Grande, un lugar icónico, turístico, de punto obligado, de fotografías. De hecho, nos peleábamos con algunas turistas que estaban de visita desde la quinta región. Nos decían, oye, este viento nosotros no estamos acostumbrados a verlo, a ver las consecuencias, a sentir estas tremendas ráfagas de viento. Entonces, claro que llama la atención. Y además este es un punto, como yo les decía, bastante obligado de venir, ¿no? Es un paso que sí o sí la gente tiene que venir al lago Villarrica, acá a Playa Grande Pucón. Y bueno, recorramos un poquitito. Hace poco andaban también la gente, esto obliga a trabajar, es una inversión, aquí hay que entender también, la situación es compleja. Conversábamos con los locatarios y nos veíamos, porque si te fijas en la estructura, mira Pedro, acompáñame, si te fijas en la estructura que fue arrancada, o sea, aquí hubo un desprendimiento total y salió volando el techo y cayó hasta este punto. O sea, las tablas están quebradas, ¿te fijas? Las tablas están absolutamente quebradas. Eso lo único que da cuenta es de la magnitud del viento, la intensidad de las ráfagas. No estamos hablando de vientos de 40, 50 kilómetros por hora, estamos hablando de ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora. Es el único viento capaz de terminar sacando un techo, digamos, que fue lo que pasó en este punto. Voladuras de techumbres, así como fue también lo que pasó en Puerto Montt. Mientras vemos esta imagen, vamos a apreciar también, Monse, lo que ocurrió en la región de los lagos, en Puerto Montt, donde un edificio, lamentablemente, también vivió una situación similar a esta, una situación parecida a lo que se registró acá en la comuna de Pucón, en la región de la Araucanía. Es todo un edificio, y esta no es la primera vez que había acontecido esta situación, porque me dicen que ya había pasado antes en la región de los lagos y precisamente en este mismo edificio. Es el sector Jardín Austral en Puerto Montt, Torre D del condominio Mirador Sur. Un desprendimiento de todo el techo. El año pasado también había pasado en otra torre del condominio y entregado hace solo 2 años. Bueno, lluvia y fuertes vientos que se extendieron por 2 horas. Y paró de llover como a las 11 de la noche más o menos de este día jueves. Vamos de inmediato a revisar las imágenes y también las impresiones captadas en ese punto en la región de los lagos. No escucho. Fue terrible porque finalmente los vientos tampoco fueron los peores que siempre tenemos en la zona. Afortunadamente esto empezó a descender después de las 11 de la noche, pero con 2 horas de temporal sucedió esto, solo con 2 a 3 horas. Este es el segundo techo que tiene este problema ya desde que se entregó esto. El año pasado sucedió lo mismo, pero con otra torre. Entonces es un problema ya estructural. Claro, imagínate, Monse, estar en tu casa, en un departamento que compraste hace 2 años y las fuertes ráfagas de viento se llevan el techo. Es una situación terrible la que ha acontecido producto, bueno, primero de este temporal, de esta verdadera tormenta, y segundo de seguramente, en lo que tendrá que investigar también la autoridad y también o la empresa que construyó estos departamentos, este edificio, allí hay una falla evidentemente estructural. Bueno, pero ese es otro punto, ¿no? Ojalá se pueda solucionar rápido lo de estas familias, porque uno piensa de inmediato en la familia o se pone en el lugar que está ahí en la casa y de pronto pasan este tipo de cosas. Es tremendo. Imagen en vivo hasta ahora, Pedro, acompáñame, acerquémonos un poquito más a ver si se puede evidenciar de mejor manera las fuertes ráfagas de viento hasta ahora. Hay algunas personas que están allí que seguramente son turistas, se dan vuelta, no quieren que los mostremos, pero bueno, ustedes pueden apreciar, ¿no? Fuertes ráfagas de viento, incluso hasta esta hora de la tarde, absolutamente en vivo, fuerte oleaje también. Sigamos mostrando, caminemos un poquito más acá, Pedro, sígueme, para que podamos ver las olas, porque estas olas no son usuales, en el lago. Claro. Entonces, de hecho, esa playa, ese sector es súper tranquilo porque está resguardado del viento, por eso es una playa muy apta para el baño porque no tiene viento y por cierto que no tiene olas habitualmente, y ahí harto viento y el lago picado, como se dice en el sur, está picado el lago. Claro.
Sí, está picado, está con viento puelche, como le dicen acá en el sur, y eso genera el fuerte oleaje que no es para nada común en el lago, es un oleaje parecido al mar, producto del viento nada más, pues, del viento que a esta hora no llueve, a esta hora por lo menos acá en la comuna de Pucón, en la región de Araucanía, pero el viento sigue presente y según Meteorología de Chile debería declinar durante la tarde de este día viernes, pero hay que estar atento a lo que está pasando. Nos estaban dando cuenta de una casa que también tenía afectación acá en otro punto de Pucón. Vamos a ir para allá en cualquier minuto, así que Monse, si tenemos que retomar, nos ponemos en contacto con usted. Bien, Ricardo, muchas gracias por la información. Se ve bonito el lago, pero sin duda que no lo han pasado bien muchos de los damnificados por este temporal. Volvemos a la capital en otro tema. ¿Sabían ustedes que hay personas que adulteran los scooters? Los scooters, no, si ya esto ya llega a niveles que superan la imaginación. Todo esto para no ser detectados cuando superan el exceso de velocidad permitido. Por esta razón es que las autoridades presentaron un dispositivo que va a ayudar a la fiscalización de las velocidades en este medio de traslado. Sofía Carrizo tiene los detalles. ¿Cómo estás, Sofía? Claro, Mons, imagínate, lo hemos visto todo a esta altura, las fiscalizaciones a vehículos, hemos estado constantemente en esos controles, fiscalizaciones a motocicletas, pero en esta ocasión van a ser a los scooters, atentos a aquellos que circulan normalmente por las calles del país a través de este medio de transporte y que está dentro de la familia de los ciclos, porque la maquinita que usted está viendo en pantalla, un cuadradito de color blanco, con ese se va a poder medir la potencia de los scooters, porque hay una ley que rige la velocidad en que pueden andar con este medio de transporte, que es hasta los 25 kilómetros por hora. Si usted la sobrepasa, está infringiendo la ley. Pero antes de entrar en detalle en torno a eso, primero hablemos de esta maquinita, este dispositivo que tiene su nombre, SC25, y es puesto ya para realizar este tipo de controles de manera inédita. Hay en otros países que utilizan un método parecido, pero en nuestro país se estaría dando el vamos de esta manera, pero en una marcha blanca. ¿Cómo funciona? Se preguntarán ustedes. Bueno, esto lo va a llevar a cabo personal tanto de transportes con carabineros y va a ser una fiscalización estática. Va a estar en el piso, se va a instalar el scooter encima de ellos y con los cilindros que tiene ahí se va a poder dimensionar la potencia, la velocidad de ese scooter. Si este supera los 25 kilómetros por hora, la misma maquinita va a emitir una alarma, un sonido, y ahí se va a poder ver si es que está adulterada o no. Mira, tenemos las declaraciones por parte de uno de los docentes que estuvo involucrado en la creación de esta herramienta. Pasemos a revisar más o menos el detalle de cómo funciona. Mide la velocidad, por supuesto, rotacional del scooter y lo que hace es transmitirla en una pantalla que la muestra el dispositivo, y esto permite, por supuesto, verificar la velocidad instantánea y saber si el dispositivo aparte supera la velocidad permitida por la legislación. Si esto ocurre, ¿cierto?, genera una alarma y también tiene, por supuesto, varias funcionalidades con el propósito de asegurarnos de que ese scooter no tenga su software, ¿cierto?, modificado. Claro, hay personas que sobrepasan considerablemente lo permitido, que son 25 kilómetros por hora, porque ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si sobrepaso ese límite? Bueno, nos decía la autoridad que en ese caso el scooter entraría en el grupo de los vehículos motorizados. ¿Y qué cuenta un vehículo motorizado? Son los documentos correspondientes, el de la patente, entre otros, pero los scooters no tienen ese tipo de documentación, está dentro de la familia de los ciclos, por lo que es necesario cumplir con esta normativa. Ustedes se preguntarán, ya, ¿qué pasa si me llego con este control, sobrepaso lo estimado? Bueno, hay una multa, hay una sanción, incluso se arriesga que le quiten el scooter. ¿Cuál es esa? Pasemos a revisar también lo que dijo el ministro de Transportes a raíz de esta iniciativa. Con este dispositivo, por supuesto, empezar un proceso de fiscalización. Vamos a estar en los puntos de mayor concurrencia de este tipo de vehículos, lo que corresponde en esos casos, si detectamos un vehículo de esas características que excede los 25 kilómetros por hora, es sancionar como una
falta grave con una multa de entre 1 y 1,5 UTM, entre 60 y 100 mil pesos, y el retiro del vehículo. Imagínate, el retiro del vehículo, que te quiten el scooter por no estar cumpliendo con la normativa. Monse, tú te preguntarás cuándo comienzan estas fiscalizaciones. No va a ser ni mañana, ni tampoco hoy día, ni tampoco pasado mañana. Va a ser pronto. ¿Por qué? Porque ahora están en un proceso de adaptación. Están en plena marcha blanca, viendo cómo se van a realizar estos controles, que también tiene que llevar una coordinación con Carabineros y Ministerio de Transportes, pero imagínate una iniciativa que se suma a las más, que ya lleva la misma cartera a los vehículos, a las motos, y bueno, esto con el fin de que todos tengamos una buena convivencia vial en las calles del territorio nacional. No, sí, lo increíble, Sofía, es que se adulteren, que finalmente la persona que usa el scooter se dé el trabajo de adulterar este computador que tiene adentro para poder andar más fuerte de lo que permite la ley. Si aquí el tema de la máxima velocidad es por un tema de seguridad para todo el mundo. Parece increíble, ¿no? La capacidad de la pillería por donde sea. Sofi Carrizo, gracias por la información. Nos vamos a una breve pausa, 13:49 minutos, y a la vuelta vamos a estar en Ciudad del Vaticano porque ya se han cerrado las puertas de la Basílica de San Pedro después de estos 3 días de un masivo adiós de toda la gente que ha llegado hasta allí, hasta la Plaza San Pedro, para despedir al Papa Francisco. Bueno, se han cerrado las puertas, se está preparando todo para realizar los funerales el día de mañana. Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, ya quedan pocas horas para que se realice el funeral del Papa Francisco. Están llegando ya las autoridades al Vaticano. La verdad que muchísimas medidas de seguridad. Es una situación muy delicada y frágil a nivel de seguridad por la gran cantidad de mandatarios que estarán presentes. Andrea Aguilar con todos los detalles de lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes. Estamos a pocos minutos también de que se cierre el ataúd del Papa Francisco. De momento han cerrado las puertas ya de la Basílica de San Pedro después de 3 días de un masivo adiós al pontífice. Unas 250.000 personas vieron el féretro del Papa Francisco durante esta capilla ardiente, según el último balance que dio el Vaticano. A pesar de la extensión del horario durante la madrugada de este viernes, cerraron solamente por 3 horas. Muchos fieles realmente se quedaron afuera, no pudieron despedirse del difunto pontífice y han tenido que salir de la Plaza de San Pedro tras horas de fila. Han sido bien rigurosos a la hora de cerrar las puertas. A las 8 horas local, es decir, en 3 minutos más, hora nuestra, va a comenzar el rito de la clausura del féretro, una ceremonia que además es presidida por el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, junto a más de altos cargos de la iglesia, al menos otros 10 cardenales. Después van a comenzar los últimos arreglos para este funeral del día sábado. Ya justamente cerraron estas puertas de la Basílica de San Pedro, que fue un último masivo adiós, y queremos tomar contacto a esta hora con Flavia Cordela, quien nos cuenta los últimos detalles. Y por supuesto, Flavia, la expectativa, ¿no?, que hay por este cierre del ataúd del Papa Francisco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá quedan 2 minutos para las 8. Donde se va a cerrar el ataúd del Papa Francisco, uno de los ritos que va a marcar lo que va a ser el funeral del día de mañana a las 10 de la mañana, hora local, 4 de la mañana de Chile. Recordemos que tenemos 6 horas de diferencia. En una jornada que, claro, ustedes ahora quizás la ven un poco más tranquila, con un instante ya en la Plaza San Pedro, para que a este lugar no pueda ingresar nadie más. Las medidas de seguridad están muy estrictas. Recordemos que son más de 100 delegaciones y representantes de los distintos países los que van a llegar acá a participar. Se va a realizar mañana por el Papa Francisco. Muchos fieles llegaron, que sin duda es el día que más personas se ha visto en este lugar. Y recordemos también que acá en Italia hoy es feriado, lo que hizo que muchas personas con las que incluso conversamos nos dijeran que los días anteriores no habían podido venir. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de audio con la señal de Flavia Cordela, pero claro, contarles que ya en un minuto más debería entonces, Monse, cerrar
el ataúd del Papa Francisco, una ceremonia que va a ser además simplificada, ¿no? Porque él mismo ordenó no tener 3 ataúdes como era la usanza, sino solamente uno. Y hay que recordar también que este va a ser el paso anterior al entierro y que por elección se hará un rito mucho más ágil. También, y vamos a revisar también, Monse, las declaraciones, ¿no?, de los últimos fieles que pudieron entrar o que estuvieron en estas filas para poder despedirse del Sumo Pontífice. Hoy, por el feriado, aprovechamos bien temprano, a las 5 de la mañana ya estábamos haciendo fila para entrar. Y nos ha pillado por sorpresa el fallecimiento del Papa y bueno, pues hemos querido también aprovechar sobre todo para ver el ambiente, porque creemos que al final esto es algo único que probablemente vivamos solo una vez en la vida. Tenía que verlo y ya me despedí, hice todo lo que tenía que hacer y como argentino estoy acá, bancándolo. Bueno, llegamos hoy a las 6 de la mañana con los chicos y para no hacer la fila tanto, porque vinimos ayer, hicimos 4 horas de fila para entrar y como estamos viniendo todos los días seguidos pensamos que iba a ser un quilombo como siempre, pero al final hoy está un poquito más organizado. Bueno, contarte también, Monse, que la delegación chilena ya llegó al Vaticano, se sumó también a las miles de personas que han rendido homenaje al Papa Francisco. Lo hizo el canciller Alberto Van Claveren, el presidente del Senado Manuel José Osandón, también de la Cámara de Diputados y Diputadas José Miguel Castro, quienes se sentaron a un costado del féretro, también hasta el turno en el que pudieron acercarse. El senador Osandón, de hecho, se arrodilló frente al difunto pontífice. Los 3 van a participar en el funeral de este sábado junto a otras 160 delegaciones internacionales que ya han confirmado su asistencia. Y vamos a revisar las declaraciones del canciller. Una figura muy significativa, con un compromiso social indudable, con un compromiso con el medio ambiente, un hombre cercano, sencillo y al cual también tuvimos oportunidad de conocer personalmente el año pasado cuando acudimos justamente para la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. También un motivo de gran orgullo contar con un nuevo cardenal como es el cardenal Chomalí, quien obviamente va a participar en el cónclave. Esperamos poder reunirnos con el cardenal esta noche también. Bueno, contarles también que el cortejo fúnebre del Papa Francisco va a pasar por varios monumentos famosos de Roma en su camino al entierro. La procesión será desde la Basílica de San Pedro, donde se va a realizar el funeral, hasta la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde va a ser finalmente enterrado. Un cortejo que será paso de peatón y se espera que también haya una gran afluencia de público a lo largo de este recorrido, que se estima van a ser cerca de 5,5 kilómetros, que van a pasar también por algunos de los puntos más famosos de la capital italiana, incluido el Coliseo Romano. ¿Y qué significa esto que sea paso de peatón? Es decir, que va a ser un cortejo durante que van a poder acceder a el recorrido las personas a lo largo de estos 5 kilómetros. Efectivamente eso, Monse, que va a ser mucho más lento que si fuera, por ejemplo, una caravana motorizada, sino que se va a hacer al paso de la misma gente para que sea mucha más la afluencia de fieles que puedan darle un último adiós al Papa Francisco antes de este entierro, que será privado, pero que se va a permitir también la vista de la tumba un poco después. Es decir, pero eso va a durar horas, porque son 5 kilómetros de recorrido, 5,5 kilómetros de recorrido. Efectivamente, Monse, y vamos ahora a mostrarles algunas cifras y algunos símbolos importantes frente a lo que va a ser este funeral del Papa Francisco. Tenemos acá, justamente tenemos 160 delegaciones que ya han ido llegando al Vaticano, algunas de ellas. Tenemos también 50 jefes de Estado. Además de esto, no solamente los poderosos van a ser parte de este cortejo fúnebre o de esta ceremonia de entierro, también el Papa Francisco dejó determinado que hubiese un espacio para las ONG de migrantes, también para los más desfavorecidos, que recordemos, durante su pontificado él siempre les abrió un espacio, ¿no?, en la Plaza de San Pedro, con hospitales ambulatorios, con duchas para que los más desfavorecidos pudieran acercarse también, y ellos van a tener un asiento en primera fila también en esta ceremonia. Contarles que mañana va a ser un día en el que el color púrpura va a ser el que va a ser elegido, ¿no, Monse?, por estos 220 cardenales. Recordemos que aquí asisten la mayoría del colegio cardenalicio. Solamente estos 220, son 133 los que tienen derecho a voto en el cónclave. También un detalle adicional, el evangelio se va a poner sobre el féretro del Papa Francisco como un indicativo de que él ya pasa a una mejor vida, de que finalmente vivió, ¿no?, bajo las reglas de la Iglesia.
Sigamos viendo otros datos que tenemos también preparados para ustedes y que tienen que ver con cómo se van a ir organizando, ¿no? Sobre todo el tema de la seguridad. Tenemos acá 11.000 policías y militares. Ayer, por ejemplo, nuestra compañera Flavia Cordela nos decía que habían unos instrumentos que eran medio extraños para bajar los drones, porque es un espacio exclusivo. No se puede sobrevolar drones el día de mañana y durante todos estos días no se ha podido, y tienen bazucas antidrones para esto. También va a haber un icono mariano que es el Salus Populi Romani, que además es un icono que es propio de la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde el Papa Francisco va a ser enterrado. Y finalmente, Monse, llegamos a este detalle que lo vimos en el testamento del Papa Francisco, que fue cuando él justamente pidió que su lápida fuera con mármol de Liguria, y nadie sabía muy poco sobre ese tema, y es porque esa es la tierra de sus abuelos maternos. Y seguimos justamente ahora, salimos del Vaticano y de lo que va a ser el día del funeral para irnos hacia la tierra natal del Papa Francisco. Quedan solo horas para este funeral, y en la Plaza de Mayo en Buenos Aires ya se están realizando también los preparativos para lo que va a ser la transmisión en vivo de esta ceremonia. ¿Cómo está el ambiente por allá? Claudio Arévalo nos cuenta más. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nosotros estamos acá en la Plaza de Mayo, en el corazón administrativo de Argentina y de Buenos Aires, y la Catedral Metropolitana está absolutamente cambiada. Cuando llegamos a cuando se sabía horas después el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque ya está instalado un amplio despliegue policial, pero también operativo para lo que va a ser la misa de este día sábado. Lo que va a estar pasando en Roma va a ser aquí transmitido a través de una pantalla gigante, y al mismo tiempo al interior de la catedral, de su nave principal, se va a realizar una misa a las 10 de la mañana, por supuesto, que va a ser liderada por el arzobispo de Buenos Aires, quien dijo que lo de mañana, esta misa donde se espera que van a llegar 50.000 personas, no tiene ningún tinte político, sino que más bien simbólico, para despedir a quien fuera en algún momento obispo auxiliar y arzobispo de la capital trasandina. Hablamos de Francisco, que lamentablemente falleció este día lunes y ha sido despedido en todo el mundo, pero también principalmente acá en Argentina con pesar. Vemos alrededor de la catedral, decíamos, un operativo policial, vallas que ya están instaladas desde el día jueves, y se esperan miles de personas desde distintos puntos de la capital, pero también de regiones, de provincias argentinas, para llegar a hacer la última despedida de Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Imagino tristeza. Mañana va a poder venir a la misa que se va a desplegar en homenaje al Papa Francisco. Sí, venimos mañana también a despedirlo. Ella cantó la última vez en la Iglesia Virgen de Cacupé de Barracas, donde él era cura, y bueno, él lo vio en transmisión que le mandaron los chicos de Barracas, entonces el show, y bueno, venimos a darle las gracias, aunque estemos en Buenos Aires, como que estuviéramos allá en Roma despidiéndolo. Así que... ¿Cuál es su nombre? El mío, Carolina. Hay emoción, ¿no? Sí, mucha emoción. La verdad que sí, porque un papa así tan bueno, tan noble, tan leal, es decir, de no usar desde los zapatos que se usaban allá, a usar mocasines desde acá, a tener la misma conexión del canillita, del panadero, de lo mismo. Creo que nunca va a haber un papa así. Muchas gracias por su testimonio. Es parte, decíamos, de lo que está pasando a esta hora en el exterior. Y un detalle, porque desde el día jueves aproximadamente también se instalaron banderas del Vaticano y de Argentina en comunión, ¿no? Como un mensaje, como un símbolo en esta despedida para Francisco, luego del fallecimiento de este día lunes del Papa, el único hasta ahora americano que deja, por supuesto, un legado profundo en el mundo y también en Argentina. Gracias, Claudio, por este reporte desde Argentina. Por supuesto, mañana, Monse, vamos a estar desde las 3:30 de la mañana con esa transmisión especial de lo que va a ser el funeral. Hay que recordar también que a esta hora debería estarse, Monse, dando este rito, ¿no?, del cierre del féretro del Papa Francisco. Es un rito que es privado, por lo cual seguramente no vamos a tener en estos momentos las imágenes. Es un rito en donde participan 10 cardenales, en donde hay toda una ceremonia privada liderada por el camarlengo Kevin Farrell, y por supuesto seguramente después empezaremos a conocer las imágenes de lo que fue, ¿no?, este cierre de su ataúd. Bien privado, solo 10 cardenales de los más de 200 que hay hoy día en el Vaticano.
Efectivamente. Y vamos a seguir avanzando, Monse, hacia otros temas internacionales, porque un alto general ruso, murió en la explosión de un coche bomba en Moscú. El teniente general Yaroslav Mosalik era el subdirector principal del Departamento Operativo del Ejército Ruso. El Comité de Investigaciones de Rusia, que es la principal autoridad investigadora, confirmó la muerte del general durante esta explosión que estamos viendo en imágenes. Agregaron además que este vehículo marca Volkswagen explotó después de que detonara un artefacto explosivo que había sido improvisado y que estaba lleno de perdigones. Su muerte se suma a una lista bien larga, además de comandantes militares rusos o figuras pro-Kremlin que se cree han sido blanco de los ucranianos dentro del mismo territorio ruso. Y seguimos hablando justamente de Rusia porque el presidente de ese país, Vladimir Putin, se reunió en Moscú con el enviado de Donald Trump para discutir un plan de paz para Ucrania. Esto en el marco de una semana en donde ha sido bien compleja las negociaciones. Recordemos que ayer les mostrábamos lo que había sido, ¿no?, el ataque peor que había tenido Rusia hacia Kiev. Pero hoy parece que los ánimos vuelven a las mesas de negociación. El Kremlin publicó este breve video del mandatario ruso saludando a Steve Witkoff. Ambos se sentaron en esta mesa de negociaciones junto al asesor de política exterior de Putin, también el enviado para la cooperación internacional. Esto se convirtió en el cuarto encuentro que mantienen desde el mes de febrero y las negociaciones se dan en medio de intensos y fatales ataques de Rusia contra Ucrania y cuando el alcalde de Kiev también sugirió que el país tendría que renunciar a su territorio para poder lograr la paz. Para unirse a la transmisión de TVN el día sábado a partir de las 3:30 de la mañana. Así es, porque a esa hora comienza ya toda la ceremonia de funerales del Papa Francisco y nosotros vamos a estar desde aquí transmitiéndole de todos los pormenores, todo lo que ocurre al interior de la Basílica de San Pedro, que será transmitida a Chile y al mundo, por cierto, y también todo lo que ocurre luego en esta gran procesión de más de 5 kilómetros hasta el lugar donde será enterrado. Así que los esperamos a partir de las 3 a.m. de mañana, en el fondo. Exactamente. Gracias, Javiera. Gracias a ustedes por la sintonía. Muy lindo fin de semana a todos. Muy bien.